Pues nada, aquí estamos con Ramiro, el gran maestro de yoga de España, que no solo es precursor del yoga, no solo has escrito más de 200 libros, como mínimo. Bueno, con que leas la 10ª parte me conformo. Espero tener vida y tiempo y sobre todo para poder compartirlo contigo. Vale. Sino que estamos además pues con el gran maestro de la mente y del cuerpo del yoga. Bueno, yo lo primero que hago es felicitarte por este libro. Gracias. Que me acabas de traer, que es El yoga como terapia contra el dolor. Lara Bañuelos Cancela. Qué curioso apellido, Bañuelos, ¿verdad? ¿no? Muy español. Y fuerte, ¿verdad? ¿eh? Fuerte. Como tú eres una persona con fuerza, sin duda, ¿eh? Gracias, Ramiro. Bueno, pues aquí estamos, Lara, inaugurando este encuentro, que a saber si vendrán otros. Esperemos que sí. Claro, seguro. Esperemos que sí. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Qué se te ocurre? Pues Ramiro, visto que estamos aquí hablando del yoga como terapia contra el dolor, la mente que divaga, porque nosotros sabemos muy bien la práctica, ¿no? Nosotros enseñamos yoga, pero yo, por ejemplo, cuando me pongo a meditar, mi mente escapa siempre, divaga, escapa. Si no me escapa el cuerpo, se me escapa la mente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, sabido es que el primer yoga que hubo, la primera rama de yoga que hubo, se llamó Raja Yoga, yoga real, se le denomina así porque es el yoga más elevado. Y es el que directamente apunta a la mente. ¿Para qué? Para entrenarla, para estabilizarla, para desarrollarla, para conocerla y algo muy importante que nunca nos han enseñado, para cuidarla. Porque nos enseñan en cierto modo a cuidar el cuerpo, incluso a veces con una inclinación demasiado personalista o narcisista, y sin embargo nadie nos ha enseñado a cuidar la mente. ¿Y cómo podemos cuidar la mente? Pues tenemos que entender primero qué es la mente. La mente es un órgano muy complejo, poliédrico, en el sentido de que la mente es el reservorio de innumerables cualidades o funciones. La memoria, la imaginación, la atención, el discernimiento, la consciencia, y por si todo ello fuera poco, la mente es como un iceberg, una parte de superficie, 9 partes sumergidas, que es el inconsciente. Y el yoga también y la meditación trabajan mucho para alumbrar, para ir poco a poco conociendo el inconsciente, porque en la meditación muchas veces irrumpe el subconsciente con todos sus impulsos, sus miedos, sus traumas, sus bloqueos, sus frustraciones, y es una buena ocasión para verlo todo ello, dejarlo pasar y así drenar y limpiarnos. Porque es otra cosa, nos han enseñado obviamente a limpiar el cuerpo, pero nadie limpia la mente, igual que nos han dicho que hay, y es cierto, una gran polución ambiental, pero nadie habla, sin embargo, de la polución mental, emocional, psicológica. Así que no solo limpieza del cuerpo todos los días, sino limpieza mental todos los días. Cierto, justo, porque además, ¿qué es la meditación? Tú como profesor, además de yoga tantos años, pues sabes que incluso el verdadero hatha yoga o yoga psicofísico es el meditar a través del cuerpo, el vivirlo, el sentirlo, el estabilizar la mente, como se dice, mediante la conquista del cuerpo llegamos a la conquista de la mente. ¿Cómo limpiar la mente? Esta es una gran pregunta. La mente está llena de impregnaciones, de heridas, de traumas, de estigmas, de latencias inconscientes. Todo eso, con sus hilos invisibles pero muy poderosos, nos condiciona y nos domina. De tal manera que no somos como queremos ser de momento, somos como nuestra mente inconsciente nos condena a que tenemos que ser. Y solo haciendo un gran trabajo de decodificación, de desprogramación, de desautomatización, de saneamiento, vamos consiguiendo que la mente se ponga a nuestro servicio y no estar nosotros al servicio de nuestra mente.
La mente es muy misteriosa porque, como tú y yo estábamos hablando antes de esta entrevista, pues constantemente escapa, nos burla, nos subyuga en lugar de nosotros subyugarla a ella. Cuando estás en meditaciones, cuando te das cuenta de hasta qué punto la mente escapa, se opone a tus intenciones de concentración, ecuanimidad y estabilidad. Hemos conseguido, o ella ha conseguido, que la mente, en lugar de ser una aliada, se haya convertido para la mayoría de las personas en una enemiga. Y ya que tenemos aquí este libro tuyo del yoga como una terapia para el dolor, aquí hay que especificar que es que una cosa sería el dolor físico y otra el dolor psíquico, el sufrimiento mental, el sufrimiento emocional, que, como sabes, se dice en el yoga que hemos convertido la mente en la fábrica de mayor sufrimiento. ¿Cuánto sufrimos debido a esta mente? Y algo que también me gustaría añadir, ¿cuánto sufrimos por no querer sufrir? Tenemos tanto miedo al sufrimiento que lo parcheamos, lo amortiguamos. Nos agarramos también, exacto. ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Estamos añadiendo toneladas de toneladas al sufrimiento. O sea, somos casi más esclavos de la mente que del cuerpo al final. Sí, es que lo somos, porque mira, el cuerpo, sabemos todos que lo que surge se desvanece, como decía Buda, que el cuerpo está inexorablemente decayendo a cada día, que al final vamos a envejecer. La otra alternativa es morirnos antes de envejecer, pero vamos a envejecer, a decaer. Y entonces el cuerpo va a darnos muchos problemas. Cuando el cuerpo enferma, se convierte también en una fuente de dolor, es innegable. Pero otra cosa es la mente. La mente está siempre creando sufrimiento. El cuerpo puedes tenerlo 40, 80 años, que te causa relativamente algunos inconvenientes. Pero es que la mente es un inconveniente diario. Desde que nos despertamos por la mañana, todos tenemos un problema. La mente no solo no resuelve las complicaciones, añade complicaciones a las complicaciones. Cuando no hay dificultades reales, genera dificultades imaginarias. Por no querer que las cosas sean como son, está creando conflicto y más sufrimiento. Nos sentimos frustrados cada vez que no conseguimos lo que queremos conseguir. Y luego algo muy curioso, que al principio es difícil comprender, pero si uno sí analiza a fondo se da cuenta de que también tenemos apego al sufrimiento, que por eso no lo soltamos. Si no tuviéramos apego al sufrimiento, no tendríamos celos, ni envidia, ni odio, ni rabia, ni factores que nos crean dolor. O sea que es importante aprender a conocerse a sí mismo. Totalmente. Para saber también gestionarlo, eso es esencial, eso es esencial. O sea, el antiguo, ya sabemos, la antigua instrucción, ¿no? Conócete a ti mismo, pero es que queremos conocerlo todo, si te das cuenta, menos conocer al que quiere conocerlo todo. Es la gran paradoja. También estamos en la época que queremos conocer todo y conocer poco a nosotros mismos. Nada, ¿no? Porque es mirar mucho hacia afuera y no mirar hacia adentro. Vivir en una alienante externalización frenética, pero no aprender a introspectarnos, a sumergirnos unos minutos en nosotros, a interiorizarnos para conectar con la fuente. Estamos siempre, fíjate, en la segunda causa y no en la primera. La segunda causa son pensamientos, acciones, todo tipo de problemas, miedos, dificultades. Pero ¿dónde se origina todo eso? Hay que ir a la primera causa, a la raíz del pensamiento, a la raíz de la mente, para descubrir un horizonte que está ahí, pero que no somos capaces de vislumbrar. Antes de curar el cuerpo, curamos la mente, entonces. Yo creo que el yoga, unión, es la unión de cuerpo y mente también. Todo lo que le sucede al cuerpo repercute en la mente, lo que le sucede a la mente
afecta al cuerpo. Yo creo que hay que sanear cuerpo, mente y la energía que hace posible el cuerpo y la mente. Y de alguna manera tenemos que utilizar el cuerpo como una herramienta para llegar a la mente. Un cuerpo más sano también favorecerá una mente más sana, de la misma manera que una mente más sana pues favorecerá un cuerpo más sano. Por eso el yoga bien entendido sería un trabajo en diferentes cuerpos: el cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual. ¿Le damos más peso a uno que a otro o intentamos equilibrarlos todos? Yo creo que tendríamos que intentar coordinar, equilibrar. Lo que sucede es que cada persona en el ámbito del yoga, como el yoga es inagotable, el yoga es un conjunto impresionante de enseñanzas y métodos, cada persona puede tener una inclinación, una predisposición. Unos a trabajar más sobre la corporalidad, otros sobre la mente, otros sobre el sentido cósmico del individuo. Entonces cada persona puede poner más el énfasis en un plano u otro, pero al final tenemos que entender el yoga como una totalidad. Tenemos que darle al yoga este carácter holístico de trabajar sobre todos los elementos que configuran nuestro ser. ¿Es eso verdad que el yoga te llega, que no eres tú el que buscas el yoga? Yo creo que en la vida espiritual, por decirlo de una manera convencional, siempre hay algún despertador que te puede llevar a cualquier clase de mística, de técnica de autorrealización o al yoga. Hay como despertadores o sincronicidades que te pueden inducir a entrar en un camino de autodesarrollo, transformación o autoconocimiento, como lo queramos decir. ¿Sabes aquello que se ha dicho mucho en el ámbito del yoga? Cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Y el maestro no tiene que ser un maestro de carne y hueso, puede ser un libro, puede ser una frase que escuches, puede ser un repentinazo que tengas en el campo. O sea, que yo creo que sí, que cuando estás más maduro o por una serie de causas en nuestra vida, se activa ese misterioso mecanismo de la búsqueda. Ese misterioso mecanismo de la búsqueda que cuando se activa muchas veces nos mete en una senda muy larga y nada fácil, que puede ser muy dolorosa. Claro, eso también hay que tenerlo en cuenta. Es un viaje interno, sí, que puede llegar a ser doloroso. Doloroso, pero que cuando ese llamado interior, esa llamada surge, ya si de verdad surge, no puedes escapar a ella. Puede haber estancamientos, puede haber incluso que digas estoy harto de todo esto y lo dejes 1 año, 2 años, pero luego es como una resaca que te arrastra otra vez a la corriente del yoga o de la búsqueda espiritual. O sea que hay que respetar los tiempos, los momentos. También a lo mejor, no sé si a ti te habrá pasado, ¿no? En esta carrera, en esta vida que has hecho del yoga, ¿no? Pero yo, por ejemplo, he sentido momentos en los que he necesitado sentir más la parte física, el asana, sentir momentos más de la meditación, ¿no? Entonces a lo mejor es importante respetar el momento de nuestra vida, lo que nos... Igual que hay que tomarse muchas veces remansos, momentos de calma. Es como cuando estás ascendiendo a la cima de una montaña. Hay momentos que te falta el resuello, tienes que parar. Y luego te recuperas y sigues ascendiendo. Esos momentos en los que paramos no hay que tomarlos como que retrocedemos, no. Al revés, luego vamos a ser capaces de ascender más rápidamente. No hay que desfallecer, no hay que desesperar, pero sí hay que saber que es como todos los grandes místicos han tenido sus noches oscuras del alma, que a todos
los buscadores espirituales nos alcanzan y que hay que saber también gestionar, hay que saber también tener paciencia y confiar en nuestros recursos internos. Yo pienso que todos tenemos lo que llamo un segundo aliento, que es como una reserva de energía, de prana que decimos en el yoga, que en un momento dado, cuando realmente necesitamos ese segundo aliento, florece, aflora. Pero es verdad que se pasan momentos muy difíciles, que como decía un maestro mío, este es un camino que espanta. Decía, este es un camino de sangre, en el sentido de que eso que se dice, no hay que hacer ningún esfuerzo, que dicen los neovedantines, que todo eso es paparruchas. No, hay que hacer un gran esfuerzo, y todos los maestros serios que estudiamos nos han dicho que hay que hacer un esfuerzo, pero nos lo dice Buda, nos lo dice Mahavira, nos lo decía Sankaracharya, nos lo decía Pitágoras, nos lo ha dicho Ramakrishna, Ramana Maharshi, todos. Lo que sucede es que una vez haces ese esfuerzo, esas energías internas, ese segundo aliento se pone en marcha y es un colaborador. Entonces, había un conocido de la India que traté, era un brahmin, que él decía, en la extremidad del esfuerzo aparece el esfuerzo sin esfuerzo, pero solo en la extremidad del esfuerzo. Igual que si tú y yo viéramos bailar a Nureyev, parece que flota más que estar en el escenario, parece que no hace ningún esfuerzo, fluye, es natural. Pero ¿cuánto esfuerzo hay detrás de ese aparente sin esfuerzo? Esfuerzo y constancia. Constancia, esfuerzo, motivación, disciplina. Es que todo eso es inevitable. Paciencia. Mucha paciencia. Pero o sea, que eso que dicen de que meditar es la mente en blanco, ¿no? No. Yo cuando hay alguien que me dice en la clase, Ramiro, es que no logro tener la mente en blanco, ¿sabes lo que le digo? Sí. Mira, eso cuando ya te mueras lo vas a tener de la manera más fácil. Pero la meditación no es un encefalograma plano, por favor. La meditación es que hay meditaciones muy tormentosas, hay meditaciones agradables, unas son confortadoras y otras son realmente exasperantes. Como tú y yo hablábamos antes, la mente divaga. La mente ¿Divaga más la mente o el cuerpo, Ramiro? No, la mente. Porque el cuerpo con la práctica, y eso es una cosa que hay que asumir en la meditación, tú logras que el cuerpo se inmovilice. Por la inmovilidad del cuerpo alcanzamos la inmovilidad de la mente, pero el cuerpo hay que inmovilizarlo. No es fácil, desde luego, por la ansiedad, por la inquietud, por el nerviosismo, porque nos duele al meditar, porque nos molesta. Pero una vez has calmado, has sosegado el cuerpo, empieza otra especie de contienda, que es bregar con la mente, el darnos cuenta que la mente viaja a más velocidad que la luz, que constantemente todo está viniendo, todo está partiendo. Es el río de los pensamientos, pero ahí es donde tenemos que aplicar la observación consciente, la ecuanimidad, la serenidad y la paciencia, como decía Teresa de Jesús. La paciencia todo lo alcanza, y esto hay que asumirlo en el yoga, porque hay que ser paciente para hacer los asanas, el pranayama, la meditación, la relajación. Por eso digo que los que dicen no hay que hacer ningún esfuerzo, pues no sé si es que hacen algo o es que simplemente ellos se han buscado esa especie de subterfugio para creer que están avanzando, pero si no hacen ningún esfuerzo es que no avanzas en nada, ni en una actividad artística, ni deportiva, ni de ningún. De nuevo, a lo mejor la mente ha cogido el poder para engañarnos de nuevo. La mente es lo que hace. La mente es tan ladina que tiene una y mil formas para engañarnos, para de alguna manera enmascarar. Por eso decimos
que hay una grandeza enorme en lo que llamamos el desenmascaramiento. Es muy doloroso, pero hay que aprender a desenmascararse. Ver mis miedos, mis frustraciones, mis traumas, desenmascarar la imagen, la falsa personalidad, desenmascarar la autoimagen, que es todavía más difícil, y luego desenmascarar miedos y lo que también se han venido a llamar las tendencias corruptas o venenosas de la mente: celos, odio, rabia, resentimiento, rencor, envidia y tantas otras. A nadie le gusta verse como es. Al principio es conmovedor y estremecedor el ver hasta qué punto podemos llegar a ser ruines o indignos o egoístas o narcisistas. Es doloroso verse en ese espejo interior, pero es que si no lo ves, no te puedes curar, no te puedes sanar. Es como si tienes una enfermedad, te la ocultas, no hay diagnóstico y al final la enfermedad se vuelve más y más grave. Y eso también nos perjudica con el mundo. Mucho. En el yoga me gusta decir: así como nos sentimos, así nos relacionamos. Si tú te sientes bien, te relacionarás bien. Si tú estás llena de inseguridad, de carencias afectivas, de temores, de suspicacias, de susceptibilidades, entonces no te vas a relacionar bien, porque vas a estar siempre relacionándote desde resistencias psíquicas. No vas a fluir, no vas a saber soltarte. Y esos bloqueos que hay en uno también bloquean a los demás. Es algo muy sutil. No nos damos cuenta de que nuestras actitudes mentales, emocionales, si estamos o no relajados, tensos, eso los demás lo captan. No lo captan a un nivel consciente, pero sí inconsciente. Es como cuando tienes miedo a un perro, es cuando te agrede, porque es como si él pensara: si me tiene miedo, esto es por algo, cuidado. Entonces, si estamos más sueltos, más relajados, nos vamos a comunicar mucho mejor. Y de ahí nace la compasión también. Porque ¿cómo vamos a ser compasivos si estamos en nuestra armadura, en nuestra coraza, lleno de miedos, de suspicacias, de odios, de resentimientos? Hay, por mucho que queramos y por mucho que nos digan algunas corrientes de la nueva era, no podemos desarrollar compasión. Para desarrollar compasión hay que empezar también a sentirse bien en uno mismo. O sea, primero observar nosotros mismos para poder entender al otro. Es que eso es indudable. De la misma manera que yo pienso que siempre está más preparado para ayudar a sanar a los demás el que ha estado enfermo, porque él mismo, digo enfermo psíquicamente, ¿no? Sí, porque hay muchos tipos de dolor, no solo es el dolor físico, el dolor mental, emocional, ¿verdad? mental, espiritual. Entonces, si tú has pasado por una noche oscura del alma, ya estás más capacitado para empatizar con los que también han pasado por esa noche oscura. A lo mejor porque nos ha obligado el dolor a escucharnos, a observarnos. El dolor es un despertador. El dolor mental y emocional, si sabemos tomarlo como un maestro, es un gran maestro. Es un despertador de conciencia. Lo malo es si te arruina psíquicamente, si te absorbe todas tus energías, si te conviertes en un esclavo inerme de ese dolor, de ese sufrimiento, ya no puedes hacer nada. Pero si no, el sufrimiento bien canalizado ayuda a despertar. Es lo que dice el Tantra: el mismo suelo que te hace caer es en el que tienes que apoyarte para levantarte. Y todo lo que sea un despertador en la senda de la autorrealización, en el despertar interior, es muy importante. Por eso, fíjate, Buda a la enfermedad, la vejez y la muerte les llamaba los tres mensajeros divinos. Porque si los tomas como mensajeros, como despertadores, te ayudan enormemente a ver otros lados que nos pasan desapercibidos. Pero cuando uno tiene tanto dolor, Ramiro... Cuando tienes tanto dolor y el dolor te anega y el dolor se hace uno contigo
y ya no puedes ni observarlo, ni separarte de él, entonces hay que buscar, yo diría, vías de alivio temporal. Es como una persona que tenga crisis pánicas de ansiedad. Pues para ayudarla al principio, aunque sea temporalmente, esa persona, su especialista le tendrá que recetar diazepam, por ejemplo, Lisatin, porque no puede estar en una crisis de ansiedad perpetuada, que eso es un verdadero infierno. Pero hay que trabajar luego con otras herramientas. Yo, por ejemplo, considero que ahí es de enorme utilidad el asana y el pranayama. El asana bien realizado, interiorizándote, viviendo el estiramiento, las sensaciones, haciendo el asana de afuera adentro, de adentro afuera, como una meditación a través del cuerpo. Y por supuesto el pranayama, todas las técnicas de control respiratorio, porque al fin y al cabo somos respiración, somos prana, somos neuma, como decían los griegos, espíritu, y nos puede ayudar mucho ese trabajo consciente sobre el cuerpo. Fíjate tú que eres hace tantos años profesora de yoga, habría que hacer una diferencia, el trabajo consciente sobre el cuerpo o el trabajo mecánico. Esas personas que se ponen a hacer asanas, pero sin ninguna conciencia, de una manera totalmente mecánica, máquina. Eso es terrible, porque eso es adulterar justo aquello que ha nacido para el despertar de la conciencia, lo estás utilizando para volver a la inconsciencia, ¿verdad? Con lo cual, actualmente el yoga a lo mejor se ha convertido en algo que no era lo que... No, es que no tiene nada que ver. Es que, claro, incluso a mí me gusta decir que no somos yogis, somos aprendices de yoga. Totalmente. O de yogis, porque fíjate, en mi novela El Fakir, acabo diciendo, soy un aprendiz y el deber de todo aprendiz es seguir aprendiendo. Entonces, mal de aquel que dice yo soy un yogi realizado, todo esto, no. Estamos en el camino y ahí tenemos que proseguir tratando de cada día descubrir más, tener más paciencia, más ecuanimidad, más sosiego, pero saber que esta es una ruta, un viaje, una aventura extraordinaria que estamos viviendo, pero que también tiene un gran costo psicológico y mental, que si no hay cierto esfuerzo y que si no hay motivación y lo que llamamos en el yoga sadhana, ejercitamiento, nada. ¿Qué ha pasado con los llamados yogas modernos o modernizados? Lo peor que ha pasado es, antes que nada, que hemos convertido el asana, que es un fragmento del yoga, no lo olvidemos. Muy importante, pero lo hemos convertido eso en todo, y ya no hay más. Solo asana. Asana, ¿y dónde está el pranayama? Y la relajación, y la meditación, y los bandhas, y los mudras, y los kriyas, y dónde está la actitud, porque eso es otra cosa importante, la actitud. El yoga no es para decir, voy, doy mi clase y me olvido de que hago yoga, no. El yoga es para llevar esa actitud a la vida cotidiana. En la vida cotidiana ser más sosegado, ser más afectivo, ser más tolerante, ser más humano, porque olvidamos algo esencial. El yoga es un método, por un lado, de liberación del sufrimiento, pero por otro lado, para aprender a humanizarnos, a ser más seres humanos. Para soportar el dolor y evitar el sufrimiento. Y también no apegarnos al placer. Cuidado. ¿Y cómo se hace eso? Pues es que esa es la quintesencia del yoga. Tratar de estar más allá del sufrimiento, más allá del placer. ¿Cómo? Pues con una actitud de equilibrio, de ecuanimidad. Viene el sufrimiento inevitable, lo sufro. Viene el placer, lo disfruto. Pero ante el sufrimiento inevitable no estoy generando tensión, aversión, antipatía, odio. Y ante el placer no estoy generando apego.
no quiero más de lo mismo, no me aferro, no me esclavizo. El famoso 99, ¿no? Tengo Sí. 99, quiero 100. Eso siempre. Y tengo 199 y quiero 200. No tiene fin. ¿Por qué? Porque es la búsqueda sistemática y obsesiva y adictiva de lo sensorial. Y no nos damos cuenta de que lo sensorial siempre generará insatisfacción. Es como si tú y yo tenemos mucha sed y nos ponemos a comer pescado en salazón. Es que eso es un sinsentido. No se nos pide en el yoga que renunciemos, que seamos ascetas, que nos volvamos anacoretas. Lo que se nos pide es que consigamos una mente más equilibrada, una mente más ecuánime, una mente más lúcida, una mente más compasiva y una mente más inteligente, porque no sé si has investigado en lo que te voy a decir. ¿Cuánto sufrimos por no querer sufrir? ¿Cuánto sufre la gente por no querer sufrir? ¿Y cuánto sufrimos por apegarnos a lo que nos gusta? Porque claro, cuando te apegas a lo que te gusta en exceso, empieza el miedo de perderlo. Y si lo pierdes, sufrimiento total. El sufrimiento siempre. Bueno, ¿por qué la gente sufre tanto y tanto y tanto con las rupturas sentimentales? Porque yo entiendo que se sufra de una manera inconsolable con la muerte de un ser querido, sea un humano, sea un animal. Pero una ruptura sentimental habría que tener mucha más capacidad para saber que si algo ya no funciona, que si una relación que debe ser siempre gratificante, agradable, de ternura, no es así, hay que saber soltar. Por eso en mi libro, El arte de la pareja, el subtítulo es aprender a soltar. Pero este aprender a soltar, te advierto que es importante para todo. Hay que aprender a soltar este cuerpo, imagínate todo lo demás a lo largo de la vida, si al final la carcasa hay que soltarla. Pero a lo mejor porque estamos acostumbrados desde que nacemos a agarrar la vida, a agarrar un título de estudio, a agarrar un trabajo, a aferrar. Eso es. Incluso cuando ves a varios niños a lo mejor jugueteando, agarran el juguete desesperadamente, el peluche. Es que no nos enseña esta sociedad a soltar, pero es lógico, porque una sociedad que toda está basada en una neurasténica y obsesiva productividad, que lo único que interesa a la sociedad es un consumismo demencial, no te va a enseñar a soltar. Al revés, lo que te va es a dar a ofrecer toda clase de autoengaños y de artimañas para que te aferres más y más absolutamente a todo. Y nos aferramos mucho a nuestra imagen y a nuestra personalidad y a nuestras propiedades de todo tipo. Y en fin, somos seres aferrantes. Mira, se dice que como una oruga, se dice que la oruga, para soltar una hoja, tiene que ya haber agarrado otra. Pues aquí para soltar algo ya se ha agarrado algo. Entonces tenemos que soltar y fluir. Fluir, controlar y fluir. Es muy interesante el control previo, pero nadie se queda controlando, hay que luego fluir. Me gusta poner el ejemplo del arco. Tú tiras de la cuerda del arco, eso es control, pero no te quedas así con el arco, sueltas. Soltar es todavía más importante que controlar. Lo que pasa es que las dos acciones son complementarias. Ya que hablábamos antes de Nureyev, como un bailarín. Primero tiene que aprender a controlar todos los movimientos, pero luego suelta, un esquiador controla hasta que sube a la cima y luego se suelta con los esquís. Y en la vida diaria, en la relación humana, es muy importante controlar y soltar. Controlar es consciencia. ¿Qué es control? Estar muy atento. Exacto, atento. Pero claro, si te quedas muy atento y te quedas como si fueras de plomo en una armadura, eso no es. Es luego ser suelto, espontáneo, natural. Pero tenemos todos tanto miedo
tanta angustia a abrirnos, a expandirnos. ¿Hay más miedo o más apego? Por un lado es apego a la propia imagen, el miedo también a no quedar bien, a no estar a la altura, el miedo que tenemos todos a ser criticados, a ser desconsiderados. Había un maestro que decía que hay que combatir el miedo a la desconsideración cultivando su opuesto, considerando tú. Olvídate de que te desconsideren, lo que decía Buda. Los demás me insultan, yo no recibo ese insulto, o sé como un muerto a los halagos y a los insultos. Pero todos estamos muy condicionados por el miedo a las opiniones ajenas y a que no nos traten y como nosotros pensamos que nos deben tratar. Y lo que decía un maestro a su discípulo, te crees tan importante que te crees con derecho a ofenderte por todo. Qué bonito. Por todo nos ofendemos. Qué razón, qué gran razón. Nos hemos vuelto susceptibles, suspicaces. Y luego una cosa curiosa, para nosotros sí somos muy cuidadosos que no me hieran, que no opinen mal de mí, que no me insulten, pero luego nosotros descalificamos, utilizamos la lengua como si fuera un estilete envenenado, sembramos discordia, tantas cosas. El control sobre la palabra es muy importante, que es conciencia de lo que digo y cómo lo digo, y si hablo para sembrar simpatías o para sembrar antipatías. He oído una vez que te he escuchado decir una cosa que me ha encantado, que es un consejo que era calla. Es esto, observa. Eso es, observa. Sonríe y calla. Fantástico. Es como un mantra. Me escribió una persona que lo vio, que no conozco, me escribió y me dijo, he tomado esto como un mantra, me lo digo 20 veces al día. Yo creo que ayuda mucho en momentos de conflicto, sí, porque te hace observar seguramente lo que decíamos, ¿no? Primero porque sientes las sensaciones en tu cuerpo, que ya hay algo que no te gusta, con lo cual seguramente vamos a disparar o a reaccionar de una manera inadecuada. Luego, la sonrisa, que ya nosotros nos relajamos porque a nivel cerebral le decimos al cuerpo, párate, ¿verdad? Eso. Segundo, damos esa imagen al otro de la situación no está grave, y callarnos, pues evitamos la lanza, desde ¿no? Luego, vamos, si callas no te equivocas. Sí, eso ¿verdad? Pero ¿cuánto nos cuesta callar? Siempre tenemos que estar interviniendo, porque esa es otra cualidad a veces muy nociva que tenemos todos, que es el exceso de hacernos notar. Entonces, ¿cómo te haces notar? Interviniendo, discutiendo, polemizando, entrando en controversias absolutamente inútiles, pero cuánta energía malgastamos muchas veces por entrar en esa conflictividad absurda a través del diálogo. Lo mejor ahí es observas, incluso te diviertes, te pones en el punto de mira del testigo inafectado, con un sentido lúdico, te diviertes. Luego lo que tú dices, el sonreír te desbloquea, sí, ¿verdad? Sí, absolutamente. Y luego callas, con lo cual nunca te equivocas. Y creamos un poco de silencio neuronal, que es fantástico. Eso es ¿verdad? fenomenal. Y un consejo para las personas que se acercan, porque yo creo que ahora mismo, después de la pandemia, de todo lo que hemos vivido, estamos todos mucho más nerviosos, ¿verdad? Más necesitados de un poquito más de lentitud, de quietud, de paz. Para aquellos que se acercan y les cuesta meditar, ¿qué consejo les darías? Bueno, sobre todo que no se desanimen. Lo primero que les diría es, te va a costar meditar, pero también les diría, la meditación te enseña a meditar, o vas a aprender a meditar meditando. Lo que no les diría, la meditación es fácil, es placentera, no, porque la gente dice, pero esto es placentero. Bueno, pero es que se venden meditaciones de 20 días. Claro, no. Lo que hay a la gente que decirles, esto es un trabajo, exige motivación, exige disciplina, hay una técnica que tienes que poner en práctica y tienes que ejercitarte con asiduidad.
y los resultados irán viniendo por añadidura. No obsesionarse ni negociar con la meditación, ni incurrir en aquello, pero con lo bien que medité ayer y hoy qué mal, estaré retrocediendo. Todo eso es, fiebre mental. Eso es la mente mentira. La mente es siempre de alguna manera ebullición. Entonces, tenemos que meditar sabiendo que cada meditación es única, que a veces es una meditación tormentosa, fenomenal. Las meditaciones tormentosas son las que trenan y sacan todo. Otras veces es una meditación beatífica, como si entráramos en el nirvana. Cada meditación es única, pero medita. A mí el mejor consejo que me dieron nunca es medita. Y uno de los swamis que yo conocí hace muchísimos años en la India, que sigue viviendo, él es un año más joven que yo, Swami Ananda Devananda, que vive en Rishikesh, en una ermita, en un kutir cerca del Ganges. Me acuerdo que en aquel nuestro primer encuentro me dijo: medita, no dejes de meditar, medita siempre que puedas. Y yo aquel consejo lo he guardado como oro en paño y a todo el mundo se lo transmito. El mejor consejo que me dieron es medita, y yo el mejor consejo que te puedo dar es medita. Pero claro, no te puedes sentar desde el primer momento al meditar y entrar en el séptimo cielo como si todo fuera beatitud. No, la meditación es una técnica, es un método. Confrontas entonces la pesadez de tu cuerpo, pero cuando sigues meditando también la liviandad y la ligereza de tu cuerpo, porque el cuerpo no es solo tierra y agua, el cuerpo es también aire, es también fuego, es también éter. Cuando empiezas a seguir meditando con asiduidad, te das cuenta de que la mente se va, pero algo muy importante, tomas conciencia de que se ha ido. Al principio ni siquiera es consciente de tus inatenciones, pero algo que le diría a todo meditador, y díselo tú también a tus alumnos: estad atentos, sed conscientes de las inatenciones, porque entonces... Que es dificilísimo. Sí, pero es que entonces hasta las distracciones las volvemos objeto de meditación. Exacto, es verdad. Y luego hay muchos tipos de meditación. Cada persona debe ir buscando cuál es el más oportuno. Hay personas que prefieren la meditación de atención a la respiración, otras la observación de los contenidos mentales y emocionales, otras la captación de las sensaciones corporales. Hay personas que prefieren la recitación de un mantra. Otras prefieren conectar con lo infinito, con la bóveda celeste. Otras, las personas creyentes, pueden utilizar un prototipo espiritual, un arquetipo para la meditación, sea Jesús, sea Buda, Lao Tse. Quiero decir que el caso es meditar, pero algo que nos podemos preguntar, ¿por qué nos cuesta tanto meditar? ¿Qué sucede? Que la mente divaga en continuación. Pero hay que ver por qué divaga. ¿Sabes por qué divaga? ¿Por qué, maestro? Por apegos y por aversiones. Por apegos, lo que tengo que hacer, lo que quiero hacer, lo que me gusta hacer. Por aversiones, a ver si me va a suceder esto, lo que me sucedió, lo que tuve que hacer y no hice, lo que tengo que hacer y no sé si lo haré. Porque yo me creo que soy, sí, el otro piensa que... Todo. Y empieza la mente así. Y luego los proyectos, las tareas. ¿Por qué nos aburre la meditación? Porque no nos abrimos a la meditación. Porque esta mente simiesca, esta mente enajenada, todo el rato está yendo al tiempo y al espacio, al pasado, al futuro, y nos aburrimos. Pero si meditáramos aceptando lo que es, aquí está mi cuerpo, aquí está mi mente y sus distracciones, aquí me vienen las emociones, y lo viéramos desde la paz, la tranquilidad, la ecuanimidad, la meditación sería una aventura apasionante, sería un ejercicio de autodesarrollo magnífico, y cada meditación tiene su asombro, tiene
digamos, su sorpresa, y eso también es importante. Entonces tenemos que intentar llevarlo a los colegios, a los hospitales, A ¿verdad? todos, claro, por supuesto. Colegios, hospitales, personas mayores, los padres a los hijos. En fin, tenemos que tratar de difundir estas técnicas. Por eso lo que tú antes me comentabas, antes de empezar la entrevista, de que los medios de difusión, las redes, pueden jugar un papel muy esencial si es para potenciar y clarificar y difundir todos estos métodos de autodesarrollo. Así contrarrestamos también el lado perverso de las redes, que no es pequeño. Pero sí, ya que tenemos esta oportunidad, yo creo que cuantas más personas informemos para que luego ellas prueben. Aquí hay que seguir la enseñanza hiperclarividente de Buda cuando dijo: tú comprueba, experimenta, si te sirve, te lo apropias, y si no, lo descartas, porque el yoga invita a la duda razonable. El yoga es experiencias y no creencias. Entonces, lo importante es dar a conocer los métodos, las enseñanzas, y luego cada persona que las evalúe convirtiéndose en su propio laboratorio viviente. O sea, que animamos a todos a experimentar el yoga, ¿verdad? Totalmente, en yoga, en meditación, en ese encuentro con nuestra corporalidad, en ese encuentro con la mente, sabiendo que cuanto mejor estemos con nosotros mismos, mucho más significativas y preciosas y generosas y cooperantes van a ser las relaciones con las otras criaturas, y luego pues sabiendo que lo único que tenemos que perder con la meditación es el odio, los celos, la envidia, la rabia, el apego, etc. Pero que todo lo demás es ganar. Así que perdamos lo negativo para que pueda florecer y nos podamos llenar de lo positivo. Qué bonito. Regálanos un consejo de corazón. ¿Qué nos aconsejas hoy, ahora que tenemos que hacer un consejo? El consejo que yo daría es que podemos convertir nuestra mente en un erial, en un basurero, o por el contrario, en un vergel, en un verdadero jardín. Si convertimos nuestra mente en un jardín y vamos a ponernos a ello, podremos dar la bienvenida a ese jardín a todo el mundo, y será el mejor regalo que haremos a la gente. Pero ¿qué les vamos a regalar a los demás si hemos hecho de nuestra mente un erial o un infierno? Luego quiero decir con ello que este trabajo es un trabajo altruista. No es como la gente que no lo entiende, que dice: ¡ah, qué egoísta dedicarse a uno! No, es que si yo me dedico a mí mismo y me clarifico y logro lucidez para mi mente y ternura para mi corazón, eso lo voy a aportar a los demás, como una vela encendida aporta su luz. Y si sin embargo soy una persona hostil, desconfiada, malévola y llena de ego, de una falsa imagen, eso va a perjudicar a los demás. Luego, al trabajar con nosotros, trabajamos con la humanidad, y si algo necesita esta sociedad es humanizarse. Totalmente de acuerdo. Maestro, gracias Gracias por todo. a ti.